Guía rápida para acentuar correctamente. Y empezaremos por definir qué es acento. El acento es la fuerza con la que pronunciamos las sílabas de las palabras. Pero, ¿cuál es la diferencia entre acento y tilde? Buena pregunta. Por ejemplo, en la palabra esfuerzo tiene sílabas átonas y sílaba tónica, que es la más fuerte es la tónica. Fuerzo. Esa es la tónica. Y entonces tenemos que no todas las sílabas tónicas llevan tilde. El acento prosódico es el que tienen todas las palabras, es decir, es un acento de pronunciación. Ese es el que siempre se escucha, pero no siempre se acentúa. Y el acento ortográfico es el que se acentúa y se le pone la tilde según las reglas ortográficas. Y para eso vamos a aprender un poco más. Entonces, el problema es la tilde. Partamos de lo siguiente. Ya quedamos con que el acento es un término que puede emplearse para nombrar la energía que se aplica al pronunciar una sílaba, con el objetivo de diferenciarla del resto de su tono, de la longitud y la intensidad de las otras sílabas. Y el acento prosódico es el que no se escribe, pero ahí recae la fuerza. Por ejemplo, tenemos la palabra escritorio. No se le pone tilde, no se le pone acento, pero ahí recae la sílaba tónica, en la sílaba to. Escritorio. La palabra pluma. Ahí está el acento prosódico. Pluma. No se le pone tilde, pero ahí está lo más fuerte. Hoja. Librero. Y así las vamos a catalogar según el acento, la fuerza, ese tono fuerte, según las reglas. Más adelante las vamos a ver. Y también tenemos el acento ortográfico, que ese sí se le pone la tilde. Por ejemplo, la palabra lápiz. Lápiz. Ahí cae la sílaba tónica. Lápiz. Pero se le pone tilde por ciertas reglas, que más adelante las vamos a ver. Bolígrafo. Librería. Área. Y las primeras que vamos a analizar son las palabras agudas. Dice la regla que estas se acentúan si terminan en NS o vocal. Si la palabra termina con esta condición, se acentúa. Si no, no. Su sílaba tónica va en la última sílaba y eso se toma de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra balón es aguda, su sílaba tónica está en lon, la última sílaba, y termina en N. Por lo tanto, se cumple una condición y lleva acento. Salón, su sílaba tónica está en lon, la última sílaba, termina en N, por lo tanto se acentúa. Colibrí, la última sílaba bri es la tónica y termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Café, pasa lo mismo. La sílaba tónica última, ahí que recae la sílaba tónica, y se acentúa porque termina en vocal. Compás termina en S, por lo tanto se acentúa. Bonsai termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Corrit, igual, termina en vocal, se acentúa. Excepto. Hay excepciones. 2. Si terminan en S, precedida de otra consonante. Allí no se acentúan aunque terminen con S. Aunque terminen con la letra S. Por ejemplo, robots. Y otra condición. Si terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efecto de acentuación. Es decir, se toma como una vocal, pero pues es una consonante y en ese caso no se acentúa.
tenemos las graves o llanas. Y esta es lo contrario de las agudas. No se acentúan si terminan en N, S o vocal. Todo lo contrario. Su sílaba tónica está enseguidita. Es decir, va en la penúltima sílaba. De derecha a izquierda. Penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra lápiz se acentúa porque su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, termina en Z, que no es ni N ni S ni vocal, por lo tanto se acentúa. También tenemos la palabra azúcar. Azúcar. Su sílaba tónica está en la penúltima, termina en una que no es ni N ni S, termina en R, y por lo tanto se acentúa. Césped. También se acentúa, su sílaba tónica está en la penúltima, termina en una consonante que no es ni N ni S, se acentúa. Débil, lo mismo. Difícil, lo mismo. Fácil, lo mismo. Y también se acentúan si terminan en S, precedida de otra consonante. Por ejemplo, bíceps, cómics, forceps, son graves que terminan en la S, pero antes está otra consonante, por lo tanto, sí se acentúa. Esdrújulas, fácil. Todas se acentúan, todas. Su sílaba tónica va en la antepenúltima sílaba, de derecha a izquierda. Está fácil eso. Por ejemplo, la palabra pájaro, pájaro. Su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Se acentúa porque es esdrújula. Brújula también. Su sílaba tónica está en la antepenúltima y es esdrújula, por lo tanto se acentúa. Lo mismo pasa con la palabra sábado. Déficit. Área. Y yupi, no hay excepciones. Sobre esdrújulas. Fácil, todas. Su sílaba tónica va antes de la antepenúltima sílaba. Es decir, antepenúltima. Por ejemplo, la palabra redactémoselo. Entonces, redactémoselo. Ahí está su sílaba tónica, que es la antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es sobre esdrújula y se acentúa. Llevémoselo. Se acentúa. Apréndetelo. Cómetelo. Cómetelo. Ágilmente. Ábremelo. Y no hay excepciones. Ahora un ejercicio. Por ejemplo, Sara está haciendo ejercicio anaeróbico. Vamos a analizar esta oración. Empezamos por Sara. 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 Grave. Está.
aguda, termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Haciendo, grave, haciendo, ahí está la sílaba tónica. Termina en vocal, por lo tanto no se acentúa. Ejercicio, grave, no se acentúa porque termina en vocal. Anaeróbico, esdrújula, fácil, todas se acentúan. Pero tengo dudas. Por ejemplo, la palabra haciendo. ¿Es haciendo o haciendo? Porque la I y la E se dividen o no. O siguen juntas. ¿Por qué? Porque en ejercicio pues pasa lo mismo. Ejercicio. Es ejercicio. ¿Es ejercicio? ¿Ejercicio? ¿O ejercicio? ¿O cómo es? Tengo dudas. ¿Y por qué en anaeróbico? Se divide la A y la E. Anae. ¿Ahí se divide? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Suscríbete a este canal Literatos y activa la campanita.